mateinecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Muy, pero muy buenas tardes, muy bienvenidos queridos oyentes, compañeros. Estamos en el momento más feliz del día miércoles. No es porque sea mitad de semana, sino porque estamos en el tercer ojo por Ecomedios AM 1220, en la edición número 340 con notables invitados. Lo estamos esperando al co-conductor, el ideólogo de este programa, Fabián Dubac, que no sé, se escapó, huyó, capaz que vino la FIP a buscarlo. Bueno, Dios dirá. Este programa, aunque ustedes no lo crean, tiene la producción general de Federico Politi. Y estamos en el aire gracias a ¿quién? A Gerardo Subirana. Hoy, día miércoles 29 de marzo, tendremos invitados especiales. Voy a ir presentando de a poquitito, de derecha a izquierda, el doctor Joffre Galimbert de Apadea, que con motivo del Día Internacional, del día 2 de abril, ¿verdad, Joffre? Sí, 2 de abril, sí. Del autismo, nos va a comentar los problemas, las vicisitudes. ¿Cómo le va, Fabián? ¿Cómo le va? Siga. ¿Llegó tarde? Siga. No, cuénteme. Marcelo Villoldo, ¿a qué viene acá? Buenas tardes, Villoldo. Buenas tardes. Acá... Es un amigo de la casa. Claro, reincidí por segunda vez. Le gustó y se aclimató. Sí. Se aclimató. Vine a hablar de un poco de cine y de algo que... Una actividad en la que estuve hoy también, donde vi un documental y aprendí muchas cosas. Genial. Bueno, está también Barbarita Braschi. Sí, claro. No sé si de Tarico o acá venís como soltero. No, el Tarico no existe, No usted sé es si un Tarico anticuado. te autoriza o no a venir acá o si es una actividad autónoma. Es un bien personal. Bien. Un día vamos a seguir discutiendo el tema entre los bienes gananciales y personales, el tatuaje, si es un bien personal, autónomo, o es un bien ganancial que hay que discutirlo con el otro. El tatuaje. El tatuaje. Y la mitad debería ser ganancial. Bueno, Pero según que día. sea del cuerpo de él o de ella. Si es de ella, es todo de ella. Bien, escribano. Usted está entregado como Acá pasar una estamos con gripe. un programa, ustedes dirán, bueno, ustedes juntan la Biblia del Calefón, juntan el cine con los autistas, pero lo juntamos y pusimos en nuestra difusión esa película tan extraordinaria, Joffre, Rain Man, ¿te acordás? Rain Man. Bueno. Así que bueno, vamos a empezar contigo. Joffre Galimbert, abogado, amigo, como es condición para estar acá, por supuesto. Fundador, presidente de Apadea. Y bueno, quisiéramos repasar, vos estuviste acá hace un tiempo. Sí. Quisiéramos repasar un poco, ¿qué es esto del autismo? A ver, ¿por qué no lo contás? Porque el público se renueva, ¿no? Bien. Contanos un poco qué es el autismo para alguien que no sepa nada del tema y qué es lo que hace Apadea. Muchísimas gracias, Eduardo, por siempre tan valioso Tenés este que espacio. apuntar ahí si no se enoja el operador. Muy bien. También, bueno, Oscar Te César. agradezco, yo pensé que me ibas a cancelar, pero te agradezco. Y los que nos acompañan acá, que bueno, qué gusto conocerlos. El autismo, bueno, hay tantas definiciones, se habla tanto, hay tanto comercio también, tanta publicidad.
Hollywood, tiene aproximadamente 50 películas, hay Netflix, series, muchísimo. Tuvimos el gusto, sí, de tenerla de madrina de nuestra institución de APADEA, de la Asociación Argentina de Padres de Autistas. La trajimos en 3 oportunidades a Buenos Aires, a Ruth Sullivan, de Carolina del Norte. Ella es mamá de Joseph, que inspiró la película Rayman. Sí, eran 2 familias y la otra familia Pitcher. Y la familia de la otra persona con autismo no quiso hacer conocido el tema de Ruth, todo lo contrario. Estuvo con Dustin Hoffman, nos presentó, vio el libreto, lo corrigió y nos contó toda la temática, cómo hizo la película y cómo estaba interesado Dustin Hoffman en hacer el personaje, ¿no? La verdad que esa película marcó un antes y un después en la cuestión del autismo en sí, no solo como patología, sino también un poquito en el impacto social y lo que es la cinematografía. Hubo un montón de películas más. Leonardo DiCaprio, ese chico tan lindo, tiene una película impresionante que también personifica a un chico con autismo, llama a Chippy Graham, algo así. Sí. Bueno, también es un peliculón. Alguien sabe demasiado, pero Willy, por decir algunas, ¿no? Bueno, Tom Hanks, ¿no? También un peliculón con todo eso, que es la otra parte, digamos, distintas miradas sobre esta cuestión. Eduardo preguntaba qué era el autismo. Nosotros, después de escuchar a muchos consorcios científicos, porque la verdad que estamos cuando salimos de España, más o menos como decimos, porque se avanzó en distintas líneas de investigación y hasta el día de hoy no hay una respuesta contundente. ¿Qué es el autismo? Sí, por supuesto que hay toda una compulsa y un posicionamiento científico de investigación que avala, pero en realidad estamos estudiando de cómo funciona la mente humana. Y es de lo que menos se sabe realmente, y el autismo es lo que más está aportando a cómo conocemos un poquito algo de qué es la mente humana a través de la teoría de la mente. ¿Qué es lo que siente o no siente el niño o niña autista? ¿Qué es? Porque autismo significa como que está lejos de algo, ¿no? Como que está, como es algo auto, como que está afuera de algo, en sí mismo, ¿no? Claro. ¿Cómo es esto? Bueno, no, hay distintos grados, por eso el espectro es muy amplio. Tenemos hasta de Bill Gates, o por decir casos extremísimos como, no sé, hasta Messi, que tenía alguna connotación de autismo porque se distrae, o no sé, o es muy especial. Mi hijo tiene todo lo peor, digamos, el abanico, el arcoíris está en el peor caso: retraso madurativo, agresión, autoagresión, automutilación, dañarse a sí mismo, trastornos del sueño, trastornos asociados. O sea, tiene un grado alto. Un grado ¿Está medido de 1 a 10, de 1 a 100? ¿Cómo está? No, por estimaciones más o menos, pero realmente me acuerdo que en los años, él nació en el año 82 en plena guerra de Malvinas, en lo cual no había nada acá, y en el 83 empezamos nuestra lucha. Éramos muy jóvenes y y justamente las películas fue lo que más nos empezó a ubicar, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento estaba una película en la televisión que era Sunrise, Hijo, Levántate, que terminó siendo un método para tratar el autismo, con un personaje que se llama Ron, que al quien conocimos también en Nueva York, hijo de los Kaufman, de una familia muy conocida, publicista, que después escribieron un montón de libros de autoayuda sobre la cuestión y que terminó convalidándose en un tratamiento, como digo, que se llama el Sunrise, ¿no? Y que a alguien le viene bien, a través, o sea, distintas formas de abordar la terapia. De abordar. Si me preguntáis, los caballos y los delfines, bueno, no tienen por ahí fundamentos Ahora, científicos. ¿es algo que tiene cura o más bien tiene tratamiento o mejoría? Eso me pasó con la señora Mirta Legrand en un programa que lo estaba viendo en la mejor época de ella, allá en el 95, y eso produjo un lío bárbaro, porque yo contesté lo que dice la ciencia: se nace y se muere autista, no se cura. Entonces, bueno, empezaron al rojo vivo, me decía la señora cuando estábamos en el programa, que llamaba a la gente porque cómo iba a decir semejante cosa. Y resulta que un poco la teoría del psicoanálisis confundía a las mamás culpógenas y que el autismo se podía curar. Y en realidad es una aberración científica de investigación que eso no sucede. Entonces se nace y se muere. Entonces llego a Córdoba, estábamos preparando un gran congreso, que fue el primer congreso argentino de autismo, multitudinario, y en el aeropuerto me esperaban como 4 madres o 5 y me querían matar más o menos, porque yo había dicho eso en el programa de la señora Mirta Legrand. Y le digo, bueno, lo que pasa es que ustedes no tienen la buena información, en realidad esta es la triste realidad nuestra, no se cura. Lo que tenemos que hacer es buscar maneras de cómo insertarlo socialmente
y hacerle darles una buena vida. Una buena vida, exactamente. Entonces aprendí a partir de ahí que en los próximos programas y cuando estoy en estos medios, decir al menos hasta ahora. Perfecto. Entonces más o menos le queramos... Porque digamos, la teoría psicoanalítica tiene otra postura en la materia. Sí, la teoría psicoanalítica, bueno, es un poco la observación por la observación, y en realidad no tiene respuesta frente a la evolución de la etiología. El psicoanálisis puede ser bueno para los papás o para la misma persona, pero no para el tratamiento o para el afrontamiento o como una metodología, digamos, de, por ejemplo, el enseñar cómo aprender ese tipo de cosas, que hay otros métodos cognitivos, sistémicos, educativos, psicoeducativos, de hecho son todos psicoeducativos. Quiere preguntar al escribano. No sé por qué... Me pide permiso. Tiene mi permiso, escribano. Pregunte. Un día me voy a levantar y me voy a ir. Usted contesta con actitudes, no con palabras. No tiene argumentos, entonces actúa, hace un acting. Me está fastidiando, Javier. Bueno. Retiro lo dicho, que se borre del acta, señor operador. Adelante. Jofre, ahora, ¿hay alguna incidencia entre la enfermedad de autismo y alguna dificultad física que determine una mayor o menor vida de un enfermo de autismo? Primero, discúlpame porque si te escucha un papá te mata, porque no es una enfermedad. Te dicen primero, la enfermedad es otra cosa. Estos son síntomas o son trastornos que también los papás de ahora, los nuevos papás, y tienen toda la razón del mundo, pobres padres, detestan la palabra trastorno. Claro, el TEA. ¿No es el TEA? No, ya no es TEA ahora, entonces, ¿No es TEA? sí, científicamente sí, porque se trata de un trastorno del desarrollo. No es una enfermedad. No es una enfermedad. ¿Qué se diferencia de la enfermedad? Bueno, la enfermedad es algo connotado, digamos, con un tema de patología, que también esto fue confundido. Yo no me quiero poner en sabio acá de ciencia, porque no lo soy, yo soy papá simplemente, no, pero esto de tanto leído y tanto hablar con los personajes y con los estudiosos, que uno va aprendiendo y va teniendo respuestas como la que acaba de preguntar muy bien Oscar recién. Entonces esa es una pregunta. Él decía recién un poquito qué tipo de enfermedad y algo con lo físico, la cantidad de vida. Si hay una afectación del síndrome de autismo sobre el cuerpo físico, motriz o, sí, menos una situación que determine una sobrevida menor. Bien. En primer lugar, digamos, la evolución de los ciclos de vida y la cronología es la misma que el correlato de los neurotípicos. Pueden vivir lo mismo, sin mucho tiempo, ¿sí? Son un roble. Es increíble lo sano que son un roble porque no tienen frío, no tienen calor, se golpean, no lo sienten. ¿Sexualmente son iguales o más dotados? Bueno, hay una exacerbación en el desarrollo que se pronuncia mucho después de la pubertad y venida un poco la adolescencia, y es un tema central. Yo había escuchado algo de eso, ¿no? Como que eran muy activos sexualmente, muy activo y esto en un cuadro así a veces complica. Trae problemas, pero contestando lo de Oscar, sí. En el caso de mi hijo, por ejemplo, tiene los trastornos asociados y físicamente mi hijo en este momento está en silla de ruedas. Era un chico precioso, lindo, hiperactivo, pero se deterioró tanto por sus conductas y su autolesión y su automutilación. Estuvo vestido como astronauta unos cuantos años. ¿Esto qué significa? ¿Para que no se haga daño? Para que no se haga daño. Casco, por ejemplo, tenía tres tipos de casco: un casco para bañarse, un casco para dormir, un casco para andar en la casa, y así todo, por ejemplo, venía contra esa cosa de vidrio y se mandaba. ¿Era un daño ¿Era intencional? No se sabe si es intencional, sí. La verdad que muchas cosas no tenemos claro por qué hacen ellos así. Y un poco la pregunta tuya, Dolor, al comienzo, ¿qué es el autismo? La ciencia, así en general, explica que los seres humanos tenemos como tres cosas para vivir en este mundo, ¿no? Lo primero, que es saber que este es un mundo, y eso se llama la interacción social. Entonces poder comprender, poder hablar, aunque hablemos otro idioma, no importa, pero saber entender que significa un universo, un mundo. Lo segundo, que ellos tienen problema, es en la comunicación verbal y no verbal. Y lo tercero es el comportamiento. Una persona autista a lo mejor está acá y se empieza a desnudar y le importa un rábano, ¿no? O vas en un colectivo, como hacía mi hijo, ¿no? Un día íbamos en un colectivo y se paró un señor y le abrió la bragueta, tuve un semejante problema. Y bueno, ese tipo de cosas, entonces habíamos sacado una norma en la institución que habíamos perdido el miedo al ridículo, porque si no, no sos papá, si no perdés el miedo al ridículo, ¿no? Entonces, muchas veces poder entender cómo funciona. Y decía, estos tres elementos son los elementos nucleares en que las personas con autismo
están inmediata o remotamente afectada en alguno de esos tres elementos. Y que eso es como decir una cosa muy básica, ¿no? Y eso fue evolucionando de tal manera que las mediciones, cuando preguntaba Eduardo estadística, no las hay, y hasta el día de hoy tampoco se pudo saber, por ejemplo, qué es línea genética, a qué se debe la causa. No sé, el doctor Rivière, que nosotros conocimos mucho y estudiamos mucho con Ángel, fue el mayor científico de habla hispana. Él tenía una postura, él venía del constructivismo vygotsquiano, el cognitivismo, y eso ayudó muchísimo a poder entender cómo funciona la mente humana, y con otros grandes científicos describieron la teoría de la mente, que es para poder entender qué les pasa en la cabeza, cómo podemos entender a una persona con autismo, qué es lo que piensa, ahora, qué es lo que ¿es siente. hereditario, no es, o no se sabe? No se sabe, pero sí hay aproximaciones de la cadena genética, en que personas que tenemos hijos con autismo o hermanos con autismo, hay un X cantidad de una ecuación de posibilidad de tener hijos o hermanos con autismo. O sea, mellizos o trillizos. Algo genético puede haber. Sí, algo una genético propensión. puede haber. ¿Y ataca, o digamos, afecta lo mismo a hombres que a mujeres en promedio? No, es una buena pregunta también estadística que dio mucho para las prevalencias. En los años 80 nos dio un buen estudio, y hasta hoy se mantiene más o menos, son los japoneses. Dicen que porque saben contar mejor, pero da de 4 varones, una nena, una mujer, pero la mujer siempre está más afectada, en principio, en esa ecuación, en esa proporción. O sea, un quinto. Bien. Tenía yo otra pregunta, si con su majestad Javier Dubá me permite, el homenajeado, entre paréntesis. No, la pregunta siempre es el día después. Porque para los padres el problema es el día después, y creo que este rato que nos queda, pero ¿qué está haciendo Apadea? ¿Qué está sugiriendo? ¿Qué está aconsejando ese gran dolor de los padres para el día después? ¿Qué es Apadea? Apadea es la Asociación Argentina de Padres Autistas, que surge, digamos, así naturalmente por el desamparo, la desesperación que nos pasaba en ese momento. Bueno, teníamos aquí en Acuyo. ¿Quiénes la fundaron? Un grupito de padres nació en mi familia, con mis hijos y con la madre de Ignacio, y después se fueron juntando otros padres. Calculen que no había internet, estamos hablando del año 82, 83, y empezamos a ver qué pasaba en el mundo, ¿no? Y a ver cómo habían hecho, y acá tampoco no había mucho para avanzar y para saber lo que era. Las películas de Rayman, Hijo, levántate, Sonray, eso apareció en el 79 y nos dio una pauta muy importante. Después empezamos a dedicarnos a traer diagnóstico, a traer nuevas tecnologías, cómo trataban en Europa, en el primer mundo, y ahí descubrimos que teníamos dos problemas a resolver. La Argentina tenía un hegemonismo médico, y esto lo amamos a nuestros médicos. Yo tengo hermanos médicos, tíos médicos, de hecho no sabían que tenía Ignacio. Ese hegemonismo médico, céntrico, asistencialista, tiene un discurso eminentemente biológico, el almacén psiquiátrico y la internación. Y nosotros nos resistíamos a hacer eso. Entonces había que buscar otras cosas. Y encima el psicoanálisis. Entonces estábamos embretados entre un hegemonismo médico endiosado, con todo respeto lo digo. Por ejemplo, el doctor René Favaloro también, porque ahí estaba acá, creo, un Favaloro, o no me acuerdo en qué programa era. Ahora estamos haciendo un doctorado, que Eduardo es mi director, justamente una tesis doctoral sobre estas cuestiones, ¿sí? Interesante. Y el doctor Está sumando puntos para la tesis el doctor Joffre. Muy bien. Y bueno, él lo tenía muy claro y me dijo: mirá, mi hijo, no se sabe nada, me dijo el doctor Favaloro, don René, con lo amoroso que era, un hombre encantador. Y bueno, y nos ayudó, y vio a mi hijo, y fue a la institución que habíamos fundado. Y bueno, y la verdad que él reconocía esto. Entonces, estos dos temas a resolver. Entonces, que los médicos realmente se dedicaran más a buscar argumentos científicos y hacer investigación, que no lo tenemos demasiado. Y el otro era, bueno, como digo, el psicoanálisis, que los padres se aferraban a eso y no tenían solución, y íbamos de mal en peor. Entonces fuimos a buscar el otro extremo de lo que estaba de moda en Estados Unidos, en Yusu y la Yucla, que eran las modificaciones de conducta. Es decir, tenés el chiquito ahí, le pones una sillita, una mesita y un poco el plantón y la orden concreta tipo prusiana, tipo militar, para que obedezca y modificarle esa conducta. Y bueno, eso fue acusado de prusiano, de robotizar a los chicos, pero era lo único que daba resultados. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Yo me especialicé en Estados Unidos, después fui a Europa, conseguí un trabajo, y allá estaba de moda el cognitivismo, es decir, a ver, ¿cómo podíamos compensar a nuestros hijos? ¿Qué posibilidad tenía de entender su cerebro
algunas cuestiones para poder hacer autovalimiento, por ejemplo, poder cambiarse, poder comer, poder bañarse. Y estas dos conjunciones entre el cognitivismo, por un lado, de los potenciales cognitivos, y la modificación de conducta, que es régimen, disciplina, es los que se llaman los tratamientos cognitivo-conductuales, que hasta el momento no hay nada que supere eso por ahora. Y es un sistema eminentemente educativo. Los maestros, gracias a que están aprendiendo. O sea, palos por un lado y mantequilla por el otro. Sí, pero eso el doctor Lobas, que fue quien escribió, fue una gran eminencia, una de las marcas registradas en autismo en el mundo. Yo se lo pregunté, soy de los pocos argentinos que hablé con él, le digo, don Ibar, ¿cómo hizo su sistema? Sí, ya sé que en Argentina son psicoanalistas y detestan que yo soy conductista. Dice, pero en realidad fue mirando a los padres, yo fui anotando, registré, y ese es mi método de las modificaciones de conducta. Esto dicho muy rápido, pero me lo decía el número 1 del mundo en esto. Entonces, como ven, uno busca y a veces no encontrás. Ahora, una pregunta. Yo veo todas las asociaciones vinculadas a temas médicos, son asociaciones de médicos. La asociación de la tuberculosis, del cáncer, del corazón, son de médicos. Y esta asociación es de padres. ¿Cómo viene? ¿Cómo es la historia? ¿Por qué es de padres? ¿Por qué no hay una asociación de médicos de autismo? Eso también lo preguntamos en muchos consorcios internacionales, en muchos congresos, y tienen razón los médicos, porque en realidad no tenían respuesta ellos, ¿no? Al no tener, evidentemente, por ejemplo, hacer un diagnóstico, ¿sobre qué? No solamente sobre psicométricos, sino, por ejemplo, una tomografía computada, hipositrones, lo que vos quieras. Pero, por ejemplo, yo de mis 7 primeros hijos, u 8 ahora, a Ignacio le hicimos la comparación de los 7 cerebros. El de Ignacio era el más perfectito. ¿Y cómo era el peor de todo? ¿Cómo se entiende eso? Entonces, los médicos, cuando hacen un diagnóstico o recomiendan, indican, mejor dicho, los estudios que hay que hacer para hacer el diagnóstico, en este caso no aparece nada palmariamente. Distinto al síndrome de Down, por ejemplo. Entonces, nos da mucha envidia a nosotros cuando nos asociamos juntos, más o menos estaba Burit Goñi, que era uno de los iniciadores acá en Argentina de ASDRA, y le decía, claro, ¿qué embromar, Luis? Usted es muy sencillo, porque es la trisomía par 21, ya se sabe aritméticamente dónde está afectado, la faximología, lo faxiológico, digamos. Lo nuestro no, son personas bellísimas, pero nadie sabe, como dice una autora, de detrás de esa belleza tan cautivante, algo tan sutil en las mentes de estos chicos, sea un fallo tan cruel para el chico o para la niña y para la familia. Sí, ¿hay un porcentaje de gente que por nacimiento, cada 100 nacimientos, cada 1000, sí, hay un porcentaje? Sí, empezamos lejano, y en este momento la cifra exacta, que hoy justamente se lanzó una red, Autismo Red, que estamos 3 instituciones, hoy salió a la prensa, toda esa cosa, hoy a la mañana. Bueno, ya estamos tomando entre 40 y 45 nacimientos, están haciendo una persona con el espectro o con la condición. Es muchísimo. 45, sí, te hago una pregunta, ese perfectito que decís vos del cerebro, ¿de qué depende? Te lo abro de manera, no sé, bruta, como me sale. El desarrollo, porque pienso en dos cosas. Pienso en la doctora Wu, no sé si la viste, la serie en Netflix, de la primera abogada coreana autista. Sí. Entonces te muestra muy poco, obviamente que es ficción, pero digo, te muestra muy poco de cómo era ella de chica, pero el padre descubre que ella agarraba y se leía una ley y se la sabía de memoria la ley. Y de repente, con todos los problemas respecto del contacto, de que no la toquen, del ruido, pero desarrolló su cerebro de una manera que se pudo casi ser independiente. Y después pensé también en un newsletter que yo de un influencer que seguía hace años, se llama Valentín Muro, que él se preguntaba, por lo que estuve recién repasando, el autismo se lo descubrieron de adulto, pero que él se preguntaba cómo funcionan las cosas. Su newsletter es ese, todas las semanas se preguntaba cómo funciona algo y hacía todo un desarrollo. Pero por eso te pregunto, ¿ese cerebro perfecto de qué depende? ¿La evolución de casos como estos que te cuento o casos como tu hijo? No, el formato, la palmología, digamos, del cerebro era como perfecto, la estructura era perfecta, pero como siempre se dijo, te lo contesto medio bruto, ¿no? Como nacían allá por los 80. Es como si vos haces un vuelo rasante sobre la Ciudad de México, viste que es enorme, ¿no? Un día de mucho sol, y vos no sabes si en una casa se están peleando, es como si ese fuese un cerebro, más o menos esto.
Entonces no se sabe bien cómo funciona. O sea, no incide la estimulación de los padres, el desarrollo de esto que te digo de la serie que yo veía, de cómo el padre descubrió eso y no sé, y pudo entrar a la universidad a estudiar. Bueno, está bien, es lo que él dice, se puede mejorar la vida. Okay. Se puede mejorar y se pueden mucho, aprovechar las sí. capacidades. Claro. Sí, ¿no? exactamente. Eso Mirá, sí. Ángel Riviere, este genio, porque la verdad que no hay nadie, el legado que nos dejó Ángel es único en el mundo. Él decía y explicaba lo siguiente: lo que nos pasa a los padres y lo que le pasa a las personas con autismo. Mi hijo es un caso extremo. Te contestaría primero una semi-introducción, digamos, que es de Theo Peter, que él puso en el mundo científico del autismo, que si viste una persona con autismo, viste una persona con autismo. El otro que vea va a ser otra persona con autismo. Y esto crea un despiole terrible para los diagnósticos, para, digamos, el encuadramiento. O sea, lo común sería cierto aislamiento, ¿no? Hay cosas comunes, sí. Aislamiento, estereotipia. Por ejemplo, sí, es bastante común, casi en el 90% de la población nuestra, de todo lo que es la condición y el espectro en general, es, por ejemplo, cómo le funciona la mente. Claro. Y ahí nos explica Ángel Riviere. Él dice: el autismo afecta los universales de la especie. ¿Y qué son los universales de la especie? Son principios filosóficos, ¿no? Y de estudios muy mentales. La conversación, el lenguaje, la comunicación. Bueno, entonces él dice: los seres humanos tenemos capacidad de mente. Los que estamos acá sabemos que todo más o menos funciona la mente de manera parecida. Para los autistas no funciona la mente así. Segundo, digamos, los ojos nuestros son la ventana del alma y son con lo que yo penetro en tu mente y vos penetrás en la mía. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el autista no es que no use la mirada, la usa, pero uno sabe si te mira a vos, mira perdido. Claro. Entonces, la usa pero para no comunicarse. Tercero, dice Ángel Riviere, la mente es un instrumento de representación. Entonces somos muy peligrosos, los neurotípicos, peligrosísimos, porque sabemos mentir, sabemos trampear, sabemos fingir. Estas personas, al no tener esa capacidad mental de una mente parmeníaca, dice Ángel Riviere, o sea, como Parménides y nada cambia, ¿no? No somos como Heráclito, como nosotros, que todo cambia. Nosotros somos flexibles, hoy podemos decir sí, después decimos no, nos gusta, no nos gusta, ellos no. Entonces, entre una mente rígida, tipo Parménides, digamos, del autista, y una mente Heráclito, como nosotros, que continuamente cambia, es muy distinto como entendemos. No tiene maldad. No tiene maldad, no sabe mentir. y no sabe mentir. O si tiene maldad te la muestra. O te dicen lo que piensan. Sí, claro. Nunca podrían Son ser íntegros, Le digamos. decíamos a Totalmente. Raúl Alfonsín, nosotros, que se reía el doctor Alfonsín, ¿vio? Yo le decía, no puede ser nunca un político. Bueno. Bueno, tenemos que ir a un corte, después vamos a seguir con otras cosas y al final te vamos a dar de nuevo la palabra, sobre todo para tu consejo a padres de autistas. Primero todo padre, creo que el reconocimiento de si el hijo es un autista es importante y cuanto antes creo que es mejor, ¿no es cierto? O sea, sí, ahora hay papá autista, hijo autista y nieto autista, se está descubriendo ahora. Bien. Entonces, descubrir si tu hijo es autista o no, cuanto antes creo que es mejor. A ver qué vos recomendás y luego, bueno, ¿qué haces con un niño autista? ¿Qué es lo que se puede hacer? El consejo para padre autista, esto va a ser al final. Nos vamos ahora con un intermedio musical que se llama Otros Tiempos, para tomar conciencia del autismo, de Pablo Romero y Michael de Luna Campos. Adelante, señor operador. Si ves que no te contesto, no es porque no me interesa. Quizás mi forma de hablarte es de otra manera. Tal vez necesite un poco de tiempo. Intégrame de nuevo y que bailemos. Tendrás que tenerme paciencia y hablarme de otra manera. Tengo otros tiempos, voy sin filtro y sin maldad. Nunca te voy a mentir, siempre te voy a amar.
siempre te voy a amar. Tendrás que tenerme paciencia. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. El Tercer Ojo, un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo, sino solamente encontrar su sentido. Muy buenas, muy buenas. Regresamos, para que no nos extrañen. Ha sido un poquito larga la tanda. Le decía a la gente del operador y el programador que ponga menos publicidad porque la gente está ávida de escuchar este programa. Así que vamos a elevar una nota. Hay muchas agencias publicitarias que nos buscan, es eso, escribano. No podemos ya te dije decirle que no. Tenemos que hacerlo metálico el programa. Vamos a empezar a cobrar por las retransmisiones. Estamos transmitiendo a la BBC, a la RAI, Radio Rebelde. ¿Y cuál es la radio que vos habías conseguido, Eduardo, también que nos escuchaba? Sí, Caracol. Radio Caracol. También, tenemos mucho. Seguimos. ¿Qué tenemos ahora, Bueno, Barbie? Bueno, está. vamos a hablar ¿Qué de... pasó? Vamos a hablar de María Kodama, quien falleció hace una semana más o menos, aquí en Buenos Aires. María Kodama había nacido en Buenos Aires el 10 de marzo del año 1937, era hija de un químico japonés y de Yosaburo Kodama y María Antonia Schweizer, que era de ascendencia suizo-alemana. Pero a pesar de haber nacido acá en Buenos Aires, ella se consideraba que era japonesa y decía, uno no es del lugar donde nació, sino del lugar donde fue educada. Y mi padre, que nació, se crió y educó en Japón, me puso todas esas reglas en mi cabeza, por lo tanto, por educación soy japonesa. Ella comienza a aprender a hablar inglés a los 5 años y durante esas clases memoriza unos versos sin preguntar quién era el autor. Se trataba de Two English Poems de Borges, y a Kodama lo que le llama la atención es que el autor se refiere en forma metafórica para designar al amor al hambre del corazón. Al finalizar el secundario, ella decide estudiar literatura en la Universidad de Buenos Aires, y un amigo de su padre, sabiendo que su vocación era la literatura, la lleva a escuchar una conferencia de Borges. Y en la década del 60 es donde conoce a Jorge Luis Borges, quien le lleva 38 años. Y en una entrevista ella relata la curiosa forma en la que comienza el vínculo entre ambos. Dice, un día voy caminando por Florida a comprar libros para el colegio y casi tiro al suelo a Borges. Le digo, Estamos viendo la foto de Joffre con María sí, Kodama, sí. después nos vas a contar Sí. la anécdota. Bien. Sí, sí. Casi lo tiro al suelo, le dice a Borges, le pide perdón y le comenta que ella de chica ya lo había ido a escuchar. Se ponen a conversar, ella estaba en 4º año del bachillerato, iba a estudiar literatura, pero sobre todo quería leer griego y latín. Entonces Borges le invita a estudiar con él inglés antiguo y ella dice, bueno, vamos a aprender a Shakespeare. Y Borges le dice, no, autores más antiguos del siglo VI y VII, y ahí empiezan a estudiar juntos en la confitería Richmond. La vida de Kodama estuvo asignada por 2 amores, la literatura y Borges. Kodama colaboró con Borges en algunas obras y traducciones, pero el vínculo de Kodama con la literatura va más allá de Borges. Ella fue profesora de filosofía y letras, escribió obras propias. En el año 2016 publica Homenaje a Borges, en el 2017 publica un libro de cuentos llamado Relatos, también dirigió las revistas Prisma y Proa y escribió el prólogo de varios libros dedicados al estudio de la obra de Borges.
Ella se casa con Borges en el año 1986, en abril, y ese mismo año, en junio, fallece Borges. Y tras la muerte de Borges, Kodama se dedica a mantener viva la memoria de él. En ese afán recorre el mundo para difundir su obra, cuidar el legado y asegurarse de su correcta interpretación. Durante años fue representante de Borges y en 1988 crea la Fundación Jorge Luis Borges, en la que se exhiben la biblioteca del escritor, las primeras ediciones de sus libros, algunos manuscritos, como también bastones y otros objetos de valor. Quienes la conocieron, a María Kodama la describen como una persona enigmática, inteligente, resaltan la sensibilidad para lo fantástico y lo metafísico. Tenía como una presencia etérea y una aurea de misterio, son los comentarios de ella, y un sentido del humor muy rico, que es lo que sin duda dicen que es lo que la acercó a Borges. Y bueno, para terminar este pequeño recorrido de la vida de María Kodama, voy a leer el fragmento de la carta que le escribe María Kodama a Borges cuando fallece. Dice: esa llama que espero sea como un faro cuya luz alcance el inimaginable confín del universo, para que si algo, de alguna forma, persiste del alma humana, le llegue y sienta que esa llama, hecha de amor, de lealtad, de pasión, que una vez compartimos, siga viva en mí para usted, forever and ever and ever. Bueno, es lo que teníamos de María Kodama. Muy lindo, muy lindo. Sí. Bueno, de aquí los que estamos, la conoció Joffre. Sí. Contanos un poco la relación con ella. Bueno, la verdad que no sé, empezó así providencialmente, digamos, pues yo conocí al escritor Jorge Luis Borges, estando en la universidad, tuve que recibirlo, era un grupito de 15 o 20 personas de Ateneo, de debate, de cultura, de esas cosas, y me acuerdo que yo lo tenía ahí, y en el seminario habíamos leído obras de él bastante críticas, y le digo: maestro, yo estudié filosofía, teología, y lo admiro mucho porque ¿cómo hace usted para escribir semejante cosa con tan profunda sobre la metafísica? ¿No? Y me dice: ¿vos lees? Y poco. Entonces me dice: tenés que leer mucho si querés escribir. Entonces no importa lo que leas, en el colectivo, revista, lo que a vos te guste, vos lees, pero tenés que ejercitar la lectura. Hasta que vos no leas mucho no vas a poder escribir. Digo, bueno, y una serie de charlas más que me quedó. Entonces ni más conocí a María a través de un amigo que era un abogado, que tenía un grupo con él. Me la presentó y me encantó esto, ¿no? Me pareció, era mucho más joven, yo también, súper enigmática, era súper sensual, había sacado un cigarrillo, bueno, la manera como ella te hablaba, era apasionante estar con ella. Y ahora te escucho estos días, y yo no me doy cuenta que he estado con Kodama, porque nunca pensé, porque vos estabas con ella y yo me olvidaba que era Kodama, porque era re entretenida. No estaba en personaje, digamos. No, todo lo contrario. Mirá, fue un congreso nuestro en el Chaco en el año 2018, que bueno, se tomó, yo la podía llevar, vino un compañero mío, se encargó de llevarla en el avión, el colectivo, todo, no tuvo ningún problema, y estuvo ya acompañándonos a nosotros, porque hace como 10 o 15 años un amigo mío, que es el biógrafo en inglés de Neruda, es un escritor muy conocido, con bestseller, que se llama Adam Feinstein, que es británico. Hicimos una linda amistad con él en los 90, pues que empezamos a escribir algunas cosas de autismo. Él es papá de Johnny también, más o menos como yo, y de su hijo, y fascinado de Borges. Entonces me dice: tenés que llevarme a la Argentina y quiero conocer a Kodama. Y se le dio el sueño, entonces los presenté. Y Adam, ¿por qué querés conocer tanto a Kodama? Porque me estudié de pe a pa Funes el Memorioso, y es una persona con autismo. Borges describió antes que Kanner. O sea, la primera descripción del autismo es de 1943 y este es del 42, ¿no? Entonces cuando describe Funes el Memorioso, hoy todos los científicos, Adam empezó a hacer estos en congreso, a comentarlo. Y hay toda una tendencia científica que Jorge Luis Borges describió antes, que el autor del autismo, una persona con autismo en Funes el Memorioso. Y bueno, María se fascinó con esto y nos entusiasmaba, entonces me hizo escribir a mí un poco, se lo presenté a Adam, tuvieron varias oportunidades, en ese Chaco, bueno, se hizo un coloquio, la gente se fascinó con los pasajes de Funes el Memorioso, escuchando a la María.
Bueno, la pasamos re bien. Ella es muy rockera, le encantaba el rock, le encantaba, todos los días salíamos, cuando por ejemplo yo no, pero tenía muchos amigos. Entonces cada tanto me llamaba y me decía, bueno, ¿qué tenés mañana pasado? Cenamos. Y le gustaba estar en los amigos. Esto lo digo porque es público, no cometo nada. Sí. Y bueno, entonces en el Chaco le digo, María, va a haber baile acá, todo. Bueno, no, yo quiero estar con todo, ¿no? Y le gustaban mucho los Rolling Stones. ¿Pero por qué? Y hay una anécdota que Eduardo compartió con ella, que lo contó ella en presencia de Eduardo hace poco, el 14 de diciembre, en nuestra sede, ahí en Gurruchaga, en la calle Gurruchaga. Entonces, en el Chaco, bueno, se puso la música, comimos, todo, y justo había una biblioteca y un original de ficciones. Y se le hizo un homenaje, vino el intendente, vino todo el mundo que estaba Kodama, no sé qué, y ella, la verdad, bueno, está bien, ella quería bailar, ¿viste? Sí, era maravillosa, María. Y nos bailamos toda la noche, nos bailamos todo, ¿viste? ¿Entendés? Bueno, muchas gracias. Pero esa era, puedo decir esas cosas, yo que por ahí no soy tan literato, pero... Está muy lindo a la persona humana, nuestro recuerdo de homenaje. Bueno, vamos a la parte cine. ¿Qué nos podés contar, querido Marcelo Villoldo? Mira, quiero contarle algo que viví hoy y cómo lo conecto con Borges. Hoy estuve en Villa Ocampo, la casa que Victoria Ocampo tenía en Bécar, y como esa casa, ella junto con la de Villa Victoria de Mar del Plata se las donó a la UNESCO, pero la UNESCO la de Mar del Plata la vendió, que hoy la tiene la Municipalidad de General Pueyrredón, pero esta no. Entonces la UNESCO organizó un evento hoy junto con el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, porque proyectaron un documental en homenaje a los 50 años, que se cumplió el año pasado, de un tratado que yo no conocía, una Convención de Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Y esto fue a raíz de un hecho que en el año 60 a todos los que suscribieron, que forman parte de la UNESCO convocó y dijo, miren, tenemos que ayudar. Egipto y Sudán nos está pidiendo en una zona donde van a hacer una represa, va a quedar bajo el agua mucho patrimonio. Y entonces respondió Francia y Argentina, el único país de Latinoamérica, un arqueólogo, Abraham Rosenwasser, que si hemos ido todos al Museo de Ciencias Naturales, yo la verdad que no me lo acuerdo y después de esto me dieron más ganas de volver a ir. Hay en la planta baja una sala, la sala egipcia, y lo que está ahí, hoy que se habla mucho en los museos de tal país está reclamando lo que tal se llevó, bueno, ahí hoy aprendí también que los sudaneses en ese como un acto de agradecimiento donaron esto. El documental se llama De Nubia a La Plata. Nubia es una región de Sudán, entonces donaron parte de patrimonio que hay de Ramsés II, por ejemplo, entre otros, y entonces así se formó esa sala egipcia. Y en el documental quien llevaba la voz era la hija, Elsa Rosenwasser, y entonces contó que ella ya falleció hace unos años y estaba en Estados Unidos y un día está cenando con el marido y lo ve a Borges. Entonces se acerca a Borges y dice, ¿sabe quién soy yo? Ah, Elsa Rosenwasser, conozco a su papá. Y entonces le dice, hábleme en jeroglíficos, le dice, ¿no? Porque el padre tenía una forma, claro. Si faltaba algo más para Borges, era pedir que hablaran en jeroglíficos. Genial. Increíble. Sería Abu Simbel, cuando claro, el templo de eso hubo que levantarlo. Así es. Y entonces me resultó muy interesante esto, ¿no? Digo, hablamos de tantas cosas que uno va descubriendo. Bueno, Argentina... Todo conecta con todo. Todo conecta con todo, pero digo, Argentina tiene este logro también, ¿no? Este arqueólogo que mandó en eso. Así es. Disculpame un segundito nada más. Sí. Esto es lo que yo... Eduardo sabe la anécdota, ¿no? Que entra Mick Jagger y lo ve a Borges en un hotel. No me acuerdo si era en Madrid, no sé dónde. Y se amontona toda la gente, ¿no? Y lo conoce. Hola, maestro. Yo soy admirador de usted, ¿no? Ah, no me diga, su gracia, Mick Jagger. Ah, no, yo soy admirador de usted. Qué genial. Claro. ¿Y por qué me conoce? Dice Mick Jagger. Por María, que sigue los Rolling Stones, de Satisfaction, si quiere, empezó a nombrar unos temas de los Rolling Stones, ¿mente? Así que estas genialidades, sin embargo, tiempo la conexión de todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué nos trae? Y les traje una película argentina que ustedes vieron, la vio Eduardo, la vio Barbie también, que se estrenó la semana pasada y que por suerte hoy me llegó la Gacetilla de Prensa, que está una semana más, porque son estas películas que solamente las podemos ver, no sé, no lo decía la Gacetilla, no sé si después termina en Cinear Play, pero la podemos ver en el Cine Gaumont.
ahí en Rivadavia 1635, frente a la Plaza Congreso, es? Cuando ya no esté. Una película dirigida por Martín Biagio, un director argentino, con los protagónicos de Gustavo Garzón y Noemí Frenkel. Y tiene como bajada ese título una pregunta. Dice, cuando ya no esté, ¿cómo van a recordarme? El otro día hablamos del pacto de lectura, ¿no? La semana pasada. Y es importante, a veces quizás estamos, no sé cómo entramos al cine, yo no recomiendo que lean críticas, que lean sinopsis, que vean algo que les llame, vayan a verlo. Claro, hoy quizás me falta el tiempo y lo que sale en la entrada, ven la cantidad de estrellitas que le ponen. Entrar virgen sin sí, nada. Yo es cuando más lo disfruto. Y yo no sabía esto. Pero ¿por qué te digo esto? Porque si vos vas contaminado con algo, decís, ya sé qué va a pasar acá. Y a veces hasta te spoilean, cosas que a veces vamos a hacer acá en el programa, pero... y entonces vos ahí te encontrás con este pacto de lectura que es qué sucede en los primeros minutos de la película. A veces te cuesta más ver si en los primeros minutos te dicen, ya sé lo que va a pasar. Acá un hombre, Gustavo Garzón, el personaje es Arturo, ¿sí? Comienza con una visita médica y una médica le diagnostica una enfermedad terminal, ¿sí? Y empezamos a conocer la vida de Arturo. Arturo, un hombre de 65 años, ingeniero, estructurado. Y es muy interesante porque te va mostrando la rutina diaria con la mujer. La cocina, ¿sí? El encuentro diario. Por ahí te vas enterando que hay un hijo, donde ella dice, lo voy a ir a ver. Bueno, yo no. Después te vas enterando qué pasó con ese hijo. Y en estas cosas mágicas que a veces necesitamos en creer, un día se encuentra con un hombre ciego y el hombre, como exacerbó otros sentidos, algo vio en él y le dijo, a usted le está pasando algo. Y yo le voy a recomendar que pueda ir a ver a alguien. ¿Y él qué quería en realidad? Él quería que alguien le mejorara su salud para que lo pudieran operar e intentar ver si podían curarle la enfermedad que tenía, porque la médica, además del diagnóstico, le había dicho, en el estado en el que estás, no es operable. O lo más probable es que no pase la operación. Y bueno, y se encontró con este hombre. Esta película está filmada en Mendoza, es hermosa, en Las Heras, en Guaymallén, y en distintas localidades. Y entonces cuando se encuentra con este hombre le empieza a mandar gente y papelitos, ¿sí? Con frases. Casi uno diría de autoayuda, sí. Y él consigue alargar. Y hablamos un poco con Eduardo antes del programa ayer que a veces es cuestión de creer para mejorar la vida, aunque sea la alargás en los momentos, que es lo que nos llevamos, ¿no? En definitiva. Y mira con qué empieza la película, con esta frase de Goethe: gris, querido amigo, es toda teoría, pero es verde el árbol dorado de la vida. Un verso que pone en boca de Mefistófeles, recordando en el Fausto que le entregó su vida a cambio de la juventud. Así es. Hago entre comillas como si nos vieran, pero en realidad estamos en la radio. No, bueno, después sale por YouTube. Así es. Y también hoy hablamos, no sé, salió Portugal en el cafecito antes de, no sé por qué estamos hablando de Portugal, y hay una cita de Pessoa, porque la mujer es traductora. Sí. Entonces cuando él la empieza a registrar a la mujer, y la mujer se sorprende porque dice, ¿me estás preguntando cómo me fue? Bueno, te cuento, mirá, hoy tuve una traducción, dice en portugués, y traduje a Pessoa, entonces no sé quién es, pero contame. Y dice, no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada, tengo para mí todos los sueños del mundo. Eso dijo Pessoa. Y él dice, esto es para mí. Y entonces empieza a conectar. Es una hermosa esperanza a que podemos cambiar, ¿sí? Aunque sea en el último instante, podemos hacer un cambio. Y el director incluso, en las palabras, dice, dedica la película a quienes siguen estando a su manera. Y él dice, bueno, lo que busqué reflejar acá es un replanteo en la rutinaria manera de vivir. Si alguien que gradualmente va comprendiendo que pudo haber tomado mejores decisiones, que desperdició gran parte de lo que le ofrece la vida. Y también otra cosa que podemos ir aprendiendo, que a veces quizás vamos al cine y salimos y decimos me gustó o no me gustó, y no pensamos, che, ¿en qué no encuadramos? Y esto pareciera que es un drama. Es un drama. Bueno, él dice, entraría como en un subgénero, el de género de películas de redención. Y lo que no comparto de él, dice,
que lo que termina comprendiendo el protagonista tardíamente, que lo mejor de la vida está en nuestros vínculos familiares. Sí. Pero no sé si porque hay gente que la familia la abandona, hay gente que, o sea, podemos decir vínculos humanos, porque las familias son amigos a veces. La familia se construye, ¿no? Esa frase clásica, ¿no? Nosotros no elegimos la vida en la que nacemos, sino que, bueno, después la vamos haciendo, y quizás el vínculo familiar es importante, pero bueno, si la familia que te tocó no... Dice, para cambiar te tiene que pasar una cosa horrible como un diagnóstico horrible. Así ¿Por qué es. no cambiás sin esto horrible y empezás a vivir el día a día? ¿No? Está bueno, está muy bueno. No sé la Universidad de San Pacho qué opina de esto, si esta película se va a exhibir entre sus alumnos, la Universidad de San o si Pacho no está trabaja gratis. Está de vacaciones la Universidad de San Pacho. Mándenme la presentación de la Universidad de San Pacho. Esto me imagino que es Creedence, ¿verdad? Estamos escuchando rock en homenaje a María Kodama. Bueno, esto va a ser muy lindo rock. Esto va a ser muy breve. Esto es una experiencia que todos han vivido, como ir al cine, pero yo no tengo tanta metafísica como vos, Marcelo, así que es modelo supermercado. ¿Ok? Todos ustedes conocen un supermercado, han ido a un supermercado en su vida, o sea, no estoy hablando de cosas extraterrestres. Bien. Yo, como gran observador de los hábitos de la gente, he diseñado 3 categorías de... Usted no se ría, Bárbara, porque esto es muy serio. Esto es un trabajo de la Universidad de San Pacho, no estamos acá llenando tiempo. Tengo 3 versiones. La primera versión, ustedes van a decir que la reconocen enseguida, que es la conducta de la Z. Z, no es tan difícil. Es el símbolo de los tanques rusos, pero no, la Z del zorro. ¿Quién es la conducta de la Z en el supermercado, Marcelo? Está esto para los 8 escalones la pregunta, ¿eh? La conducta de la Z, aquel que se conduce. A ver, vos no viste a nadie que recorre es el que le encanta. No. El que él o la no es Z. Que empieza a recorrer todos los pasillos. Esa es están los tipos de venta de marketing aplaudiendo, porque te lleva cualquier boludez. Claro. Mirá qué bonito, mirá qué bonito. ¿Se permiten malas palabras acá? Estamos en un horario post-proteccional. Aparte, nosotros a los menores ni en casa nos escuchan, así que olvídate. Te voy a ser sincero. Bueno, esa es la que están los marketineros. Pero de la Z sería la conducta, bueno, del zigzag, si querés. Pero zigzag, bueno, está bien. La Z por el zorro. Ok. Bueno, está bien. Después tenemos, Marcelo, no más, ese gesto. Te va a llover en Semana Santa si seguís así, ¿eh? Bueno, esto es entre nosotros. O sea, tenemos el modelo teléfono. ¿Qué es el modelo teléfono? Vas mandando la conducta. No. La conducta del teléfono es aquel que él o ella o ambos o quien fuera le han dado la lista. Entonces el tipo, viste, es un robot. Claro. Es mi caso. La bandina. Claro. La cosa. La lista no se la ponen por género. Entonces le mandan, viste, la manteca a un lado, la lavandina en el otro, el jabón de tocón en una Después parte, tiene que volver. la pasta de dientes. Anda un poco boleado, pero el tipo está ordenado. Lo importante es que está muy ordenado. Y después tenemos el caso de nuestro productor, Federico Politi, que se ausenta, cobardemente no quiere aparecer acá. Politi, venga que usted se reconoció que es el modelo dominado. Yo también me anoto. Este también está en todas. Vos estás para una kermés, me parece. Sí, tengo todo. El modelo dominado va el dominante sin género adelante. Y el siervo de la gleba, dominado, va con el carrito atrás. Correcto. Entonces ese va a la merced del señor o la señora. Acompañante terapéutico. Claro, eso sí, una actitud de dominado va empujando el carrito. Como corresponde. Y ojo que el carrito, viste, cuando te golpea, duele, ¿eh? Así que más de una vez te habrán levantado la voz, llamándote la atención. Por supuesto, corresponde al dominado. Uno tiene que interpretar su esta rol. ha sido la entrega. Igual yo al segundo le agregaría un subgénero. Dígame. Porque cuando vos vas con la lista, porque me pasa, vas con la lista y de golpe decís no encontrás
la marca que te pidieron. Empezás a llamar como un desesperado. Empezás a llamar, entonces yo lo hago. Entonces mi novio me dice, basta, no me llames. Si no encontrás la marca de mayonesa Compra X, cualquier cosa. compra la otra, pero decidís solo. Ya sé, cuando voy al supermercado, ya sé que me vas a estar llamando. Bueno, yo yo voy con lista telefónica desordenada y me cuesta distinguir mucho entre los líquidos de... Suavizante. Los suavizantes y el jabón de la máquina, de Claro. lavarropa. Entonces, sí, ya sé la hora, para un poquitito vos, Gerardo. Entonces, ahí yo dudo y consulto a la señora. Bueno, y las señoras son muy atentas, ¿eh? Le Le dejo el agradecemos programa. mucho, veo que estuvo muy elaborado el informe. Nos vamos despidiendo, le vamos a pedir a Jofre una palabra volviendo un poco a lo serio. ¿Algún consejo a los papás que tienen este tema? A ¿Cómo acercarse a Padea? ¿Cómo conectarse? Sí, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todo este espacio, la verdad que una maravilla, son muy alegres, muy ocurrentes. No, decirle a los papás que por suerte, gracias a Dios, hoy hay medios, está este programa de Eduardo, Oscar, la gente que acompaña, hay literatura, internet, hay páginas, que no se desesperen, que nos llamen a Padea, que llamen al 15 40 82 5571 las 24 horas, yo mismo a veces atiendo, y que estamos acompañados, un poco lo que decía recién Villoldo, ¿no? ¿Qué es lo más importante en la vida? Esto también lo aprendí en estos 40 años de autismo, ¿no? Que lo más importante en la vida, sin duda, que son los afectos. Pueden ser los afectos de la amistad, los afectos del vecino, básicamente la familia, los amigos, ¿sí? Simplemente esto, que no estamos solos, y que la prensa nos ayuda muchísimo, que pueden llamar acá a esta radio, también los pueden ayudar para guiarlos. Simplemente eso, y que podemos ser felices, pese a todo lo que parece una vida negra que vamos a tener, pero también podemos encontrar la felicidad, y que yo me di cuenta que en estos 40 años, con gente como Eduardo, con Oscar, con ustedes que conozco ahora, siempre digo, cada cosa linda que me pasa, bueno, valió la pena ser padre de una persona con autismo, porque hoy estoy acá por mi hijo. Qué lindo, Jofre, y felicitaciones por tu trabajo extraordinario de 40 años. Vamos a terminar con un aplauso y nos vamos hasta el próximo programa. Gracias. Buena cena, Subirana. Avaramente de la clepsidra se desprenden gotas de lenta miel de invisible oro que en el tiempo